Ok. Entonces, este capítulo es el último de la parte de termodinámica, ¿verdad? Ya es como haciendo la conclusión de este tema que hemos visto ya casi, bueno, creo que son 3 capítulos. Es importante que recuerden algo. No sé si ustedes han estado revisando la edición 10ª o la 9ª de este libro. Algo muy curioso que he descubierto es que la edición, o sea, la 10ª edición, tiene unos errores. A veces digamos, en la parte de redacción, no sé si fue que cuando hicieron la transcripción o así, este, hubieron como errores que aparecieron porque la 9ª edición no los tiene. Y además, que a veces unas imágenes vienen como cortadas o así en la 10ª edición. Entonces, a veces cuando ustedes tengan la duda con respecto a alguna de las imágenes, ¿verdad? Como que queda muy rara explicada, váyanse a la 9ª edición. La 9ª edición yo ya la he revisado y es así, yo siento que no tiene errores, pero no sé por qué fue que en la nueva, cuando se hizo la nueva, de hecho se le quitaron un montón de ejercicios y bueno, y se le hicieron ahí unas correcciones que salieron esos errores. Entonces, para que lo tengan presente, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar con la primera sección. ¿Okay? Este capítulo empieza con máquinas térmicas y segunda ley de la termodinámica. Entonces, recordemos que nosotros ya vimos primera ley y ley cero, ¿ok? En los capítulos anteriores. Entonces, ahora vamos a ver esta que es como la última de las leyes de la termodinámica. Y además, vamos a ver máquinas térmicas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la definición de máquina térmica. Entonces, una máquina térmica es un dispositivo que toma energía por calor y al funcionar en un proceso cíclico expulsa una fracción de dicha energía mediante trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vean aquí a la derecha. Ay, ya se quitó esto. Es que estoy corriendo la barra. ¿Okay? Vean aquí a la derecha la imagen que les puse. Esta imagen es la 21.1 del libro. ¿Okay? Entonces, yo voy a tener un depósito caliente que está denotado con color rojo y un depósito frío que está denotado en color azul. ¿Okay? ¿Qué quiere decir el depósito? Son sustancias a las que yo les puedo extraer o suministrar calor. ¿Okay? Entonces, yo voy a tener aquí una máquina térmica, que es este círculo de color gris que tengo acá. Entonces, lo que voy a tener es que esta máquina va a extraer calor del depósito, digamos, con mayor temperatura, que es el depósito caliente, ¿verdad? Con temperatura TH. Ahora, cuando ella extrae calor, ella está haciendo un trabajo, ¿ok? Está realizando trabajo para poder extraer ese calor de ese depósito, ¿ok? Después de extraer trabajo, como la energía que queda, digamos, que no va a utilizar, la expulsa, ¿verdad? Te expulsa la energía en forma de calor a un depósito que está más frío, a una temperatura TH. Recuerden que el libro estos subíndices los hace con el idioma inglés. Entonces, el sub H es de caliente, ¿verdad? Pero es de hot. Y el TC es de cold, ¿verdad? Frío. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Ok? Vean que yo voy a denotar QH como la energía que entra a la máquina y QC como la energía que sale de la máquina. ¿Okay? Yo voy a empezar a utilizar mis calores en forma de valor absoluto porque, digamos, eso es como una convención porque uno nunca sabe cómo fue que ustedes determinaron el calor. Ya sea que ustedes dijeran, bueno, no, el calor se suministró o el calor se extrajo. Entonces eso depende, digamos, del signo. Recuerdan que ya vimos que cambia dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. Entonces, por eso ahorita le ponemos el valor absoluto, ¿ok? Y vamos a ver que vamos a seguir trabajando eso así. Entonces, vean que aquí yo les puse. ¿Ok?
Entonces, lo rojo, la sustancia de trabajo absorbe energía por calor de un depósito de energía a alta temperatura. Entonces, gracias a eso, la máquina realiza trabajo. Y después expulsa la energía por calor a un depósito a temperatura más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte roja, lo que vamos a tener es una ganancia de calor. ¿Ok? Después, aquí, para la máquina, vean que estamos viendo que la máquina está realizando trabajo. ¿Ok? Ella está realizando trabajo al ambiente. Si nosotros lo vemos, el ambiente está realizando un trabajo con la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? Ese es el trabajo que efectuaría el ambiente, por ejemplo, en la máquina térmica. Y el calor, QC, lo que vamos a tener es un menos QC. Me avisan si no me están escuchando porque me acaba de decir que el internet está inestable. ¿Okay? Este QC es la pérdida de energía. ¿Okay? Es como lo que sobra. Entonces, la máquina ya no lo necesita, entonces lo expulsa. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta parte de la definición de máquina térmica? Ok. Entonces, por la primera ley de la termodinámica, yo voy a tener que el cambio de energía interna es cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean que nosotros ya definimos que la máquina térmica funciona en un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir un proceso cíclico? Que él inicia en un punto y termina en ese punto. Entonces, ¿qué quiere decir esta ecuación que acabo de poner aquí? Recuerden que la energía interna depende del estado final y el estado inicial. Como es un ciclo, empieza, o sea, termina donde empieza, entonces el cambio de energía interna es igual a cero. Ahora, si nosotros nos acordamos, esto también se expresaba como el calor más el trabajo. Y por esto que les dije anteriormente, esto va a ser igual a cero. ¿Okay? Ahora, voy a sustituir el trabajo por el trabajo de la máquina, que eso ya lo establecimos porque era así, que el trabajo es igual a menos el trabajo de la máquina. Entonces, esto va a ser igual que el calor es igual al trabajo de esa máquina. ¿Ok? Ahora, vean que el trabajo neto lo vamos a denotar como el trabajo de la máquina, ¿verdad? O sea, el trabajo que realiza la máquina térmica. ¿Ok? Y el Q, ¿verdad? Lo vamos a denotar como la energía neta que se transfiere. ¿Qué quiere decir esto? Que es el calor que recibe menos el que cede. Entonces, el calor va a ser igual al calor de la parte caliente, ¿verdad? Que es lo que recibe, menos el calor de la parte fría, que es lo que cede. Entonces, cuidado, se les confunde, ¿verdad? Porque el QC no es caliente, es frío. ¿Ok? Entonces, esto es lo que absorbe y esto es lo que cede. Entonces, yo puedo llegar a una expresión que me dice que el trabajo de la máquina va a ser igual a esa resta de calores. Si no van entendiendo, me avisan. ¿Ok? Ahora, nosotros ya tenemos esta expresión, pero cuando nosotros trabajamos con máquinas térmicas, es importante referirnos a ellas mediante un concepto que se llama eficiencia, ¿verdad? La eficiencia lo que nos dice es cuánta de la energía que recibió el sistema, ¿verdad? Por transferencia, ¿verdad? Que esa transferencia es calor.
se convierte en trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a definir esa eficiencia? Voy a ponerle aquí otro color como un subtítulo. Esa eficiencia, ¿verdad? Como ya les dije, es cuánta de la energía recibida por calor se convierte en trabajo. Entonces, eso se denomina de esta forma. ¿Verdad? Vean que ponemos el calor, digamos, de la parte caliente porque es lo que recibe, ¿ok? Entonces, si yo sustituyo el valor del trabajo, voy a llegar a esta expresión. Vean que yo puedo cancelar este trabajo con este trabajo y me va a quedar a este lado 1 y a este QC entre QH, ¿ok? Esto que acabamos de demostrar es la razón de lo que gana, o sea, de trabajo, a lo que él cede, que es la energía, bueno, la transferencia de energía a la mayor temperatura. Vean que nosotros podríamos tener, bueno, estas eficiencias siempre van a ser menores a 1, ¿verdad? O a 100. Entonces, ustedes también lo pueden dar en términos del porcentaje. Esto solo ocurre cuando el calor, este que está acá, o sea, no existe. Digamos que todo el calor que entra a la máquina térmica se convierte en trabajo. Realmente eso no existe en la vida real, ¿verdad? Es una máquina idealizada, ¿verdad? Porque, digamos, si yo tengo un sistema donde está entrando calor, él va a realizar un trabajo, pero va a tener que expulsar calor. O sea, nosotros en la vida real no tenemos máquinas térmicas que tengan eficiencias de 100, ¿ok? Por eso mismo. Entonces siempre va a haber una fracción de ese calor que entra que va a tener que salir de la máquina térmica. No sé si les queda claro eso. ¿Sí les queda claro? Porque ahorita vamos a empezar a ver otras cosas que van a complementar esto que acabamos de ver. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a ver bombas de calor y refrigeradores. ¿Ok? Vean que la bomba de calor es igual a una máquina térmica, pero lo que ocurre es al revés. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un depósito frío a una temperatura TC al que le estamos extrayendo calor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se extrae ese calor? Haciéndole o efectuando más bien trabajo sobre la máquina. ¿Ok? Entonces, ese trabajo lo que va a hacer es absorber el calor de la parte más fría y después cedérselo al depósito más caliente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? La energía QH se expulsa al depósito caliente y la energía QC se toma del depósito frío. ¿Cómo podríamos ver nosotros esto? Por ejemplo, bueno, es que nosotros vivimos en un país tropical, pero digamos, si ustedes, no sé, ahora en diciembre van a Estados Unidos a la parte donde nieva, ustedes van a ver que muchas de las casas tienen calentadores, ¿verdad? Entonces, hay algunos calentadores que lo que hacen es, o sea, absorber energía, digamos, del ambiente que está más frío, ¿verdad? La transforman y la expulsan, digamos, dentro de la casa. Entonces eso hace que dentro de la casa esté más caliente. Entonces eso es más o menos lo que hace una bomba de calor. ¿Ok? Después existen también los refrigeradores, que los refrigeradores, ahorita vamos a explicar cómo funcionan, que de hecho es como más o menos este mismo funcionamiento que acabamos de explicar, ¿verdad? Como para mantener frío, por ejemplo, como el que ustedes tienen en sus casas, un refrigerador, mantiene fría la comida adentro, o el aire acondicionado, ¿verdad? Como que se utiliza en las oficinas. Entonces, vean que, de hecho, esta representación, digamos, o la parte de bombas de calor,
funciona al revés que las máquinas térmicas. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar dos coeficientes para esta parte. En esta parte nosotros no le vamos a llamar eficiencia, como lo llamamos para máquinas térmicas. Lo que nosotros vamos a llamar aquí es coeficiente de rendimiento. ¿Ok? O sus siglas como COP. Igual no me queda muy claro porque es COP, pero bueno. Entonces, este coeficiente de rendimiento es similar a la eficiencia térmica que ya vimos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a calcular es la razón de lo que gana, o sea, la energía transferida a o desde un depósito, a lo que entra, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso es el trabajo. Entonces, vamos a tener dos tipos de COP. Vamos a tener el que es por enfriamiento y el que es por calentamiento. Entonces, este que es por enfriamiento es el trabajo efectuado sobre la bomba. Voy a poner bomba de calor como BC, pero es bomba de calor. Y esto que tenemos acá abajo es la energía transferida a baja temperatura. ¿Cómo lo vemos ya en la parte matemática? Ok, es el calor de la parte más fría entre el trabajo. ¿Ok? ¿Por qué me interesa esto? Esto nos dice cuánto puedo sacar yo del reservorio frío. ¿Ok? Ahora, vean que cuando yo hago esto y lo realizo, ¿verdad? Y sustituyo y todo, yo puedo tener valores numéricos de COP, ¿verdad? Para la parte de enfriamiento. Entonces, digamos, para un buen refrigerador, ¿verdad? Uno que es lo que esperamos nosotros siempre comprar, debe tener un COP alto. ¿Qué quiere decir esto? Que típicamente va a estar entre 5 o 6. Ahora, el siguiente, que es este, espero que me quepa aquí lo que voy a escribir, es el trabajo realizado sobre la bomba de calor. Recuerden, BC, bomba de calor. Lo único que va a cambiar aquí es que aquí es entonces esto es igual a entonces era como lo que yo les decía, que es que esta bomba de calor lo que hace es tomar energía de afuera, ¿verdad? Por ejemplo, y la transfiere, digamos, a la casa. Por ejemplo, en esos climas en donde, no sé, es muy frío, ¿verdad? Entonces, por eso funciona en modo calentamiento. Entonces tenemos dos, ¿verdad? El modo calentamiento, que es el de la derecha, y el modo enfriamiento, que es el de la izquierda. ¿Ok? Para una bomba de calor, este valor de COP está alrededor de 4. ¿Ok? Entonces, bueno, después de eso, ¿verdad? Vamos a ver el enunciado de Clausius. El enunciado de Clausius nos dice que es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua por calor, desde un objeto a otro a una mayor temperatura, sin la entrada de energía, sin la entrada de energía por trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que yo tengo esta máquina térmica y yo no estoy aplicando trabajo. Entonces, digamos, es imposible, así, imposible, que por forma natural el depósito frío empiece a cederle calor
a la bomba y la bomba empieza a sacar la energía, ¿verdad? Al depósito caliente. O sea, naturalmente eso no pasa. O sea, tenemos que agregarle un trabajo. Entonces, eso es lo que dice Clausius. O sea, nosotros no tenemos una máquina que naturalmente extraiga calor de un depósito frío y lo expulse a un depósito caliente. ¿Ok? En términos más simples, lo que quiere decir es que la energía no se transfiere, ¿verdad? De forma espontánea, ¿verdad? Por calor. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto frío no puede ceder de forma espontánea calor a un objeto caliente. ¿Okay? Si nosotros pudiéramos construir algo así o pudiéramos encontrarlo, la existencia de ese dispositivo violaría la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir Clausius en ese enunciado. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe, que claro. Ok. Ahora, ya que vimos toda esta parte, vamos a empezar a hablar de procesos reversibles e irreversibles. ¿Ok? Entonces, un proceso reversible es el sistema que experimenta el proceso donde puede retornar a sus condiciones iniciales a lo largo de la misma trayectoria sobre un diagrama presión-volumen, ¿verdad? O diagrama PV. Y cada punto sobre esta ruta es un estado de equilibrio. Ahora, un proceso que no satisface lo que acabamos de decir es irreversible. ¿Okay? Vean que generalmente, o más bien se sabe, que todos los procesos naturales son irreversibles. ¿Ok? Pero vamos a comprobarlo con un experimento, de hecho, bastante sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar este recipiente que tenemos acá. Entonces, vamos a explicar la irreversibilidad con este siguiente ejemplo. ¿Ok? Entonces, vean. Vamos a considerar un gas en un recipiente que está aislado. ¿Ok? ¿Verdad? Él está recubierto con esa pared aislante. ¿Qué quiere decir esto? No va a ser intercambio de energía por calor con el ambiente. Ahora, vean que tenemos un pistón acá y aquí lo que tenemos es una membrana. Okay. Vean que el gas está contenido en esta parte rosada y en la parte gris lo que hay es vacío. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros llegamos y le hacemos un huequito, por ejemplo, a esta membrana aquí? Lo que va a ocurrir es que el gas, ¿verdad? El rosadito, va a empezar a expandirse de forma libre por todo el espacio vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya no tiene este obstáculo, el gas va a empezar como a reacomodarse en el nuevo volumen. ¿Ok? Vean que como resultado de esa perforación que le acabamos de hacer a la membrana, el sistema cambia, digamos, de estado, porque ahora ocupa un mayor volumen que el que ocupaba anteriormente. ¿Ok? Entonces, vean que el gas, o sea, haciendo ese huequito, él nunca ejerció trabajo. Él libremente, así de forma espontánea, él lo que hizo fue moverse para abarcar el espacio que ahora le estábamos dando. ¿Ok? Entonces, al no ejercer una fuerza, ¿verdad? Al desplazarse, no realiza trabajo. Entonces, para este sistema ahorita, con esto que acabamos de ver, el trabajo es igual a 0. Ahora, vean que igual nosotros para que ocurriera este proceso, ni siquiera transferimos energía. O sea, no hubo transferencia de energía hacia o desde el gas. Y además, nosotros tenemos que la pared es aislante. Entonces, el término de calor va a ser igual a 0. ¿Ok?
Entonces, por la primera ley de la termodinámica, sabiendo esas dos cosas, el cambio de energía interna era igual al calor más el trabajo. Y como ambos factores son cero, esto es igual a cero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio de temperatura es igual a cero. Vean que de hecho no hubo cambio de temperatura. Lo que hicimos nada más fue como hacerle un huequito y que el gas se saliera. De hecho, si ustedes ven, eso es como muy parecido a cuando tenían un globo. No sé, cuando ustedes eran pequeños y tenían un globo y se le hacía un huequito, ¿verdad? Que el gas empezaba a salir y salía al ambiente y se expandía. ¿Okay? Es algo parecido. Ahora, ya ocurrió esto. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera volver a mi estado inicial? ¿Verdad? Quiero considerar que esto puede ser un proceso reversible. Vamos a ver cuando terminemos de demostrarlo que no lo es. Pero esa es como la suposición primeramente. Entonces, para que el proceso sea reversible, el gas que tenemos ahí, ¿verdad? Ya expandido, voy ahí a colorearlo porque de hecho no había una imagen que lo tuviera así. Bueno, digamos, el gas ya está ahí en la parte vacía y en la parte... Ese es todo el gas, lo rojo. Entonces, para que él vuelva a retornar a su estado inicial, ¿verdad? Al volumen y a la temperatura iniciales, o sea, que vuelvan a como estaba, hay que hacerlo sin cambiar sus alrededores, ¿ok? Avísenme si se escucha bien porque ahorita hay como un camión ahí afuera y está haciendo un poco de ruido. Entonces, vean que nosotros ya estimamos que había un pistón movible. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a mover el pistón hacia abajo para volver a comprimir el gas y que llegue a su estado inicial, ¿verdad? A la posición a la que se encontraba cuando empezamos a estudiarlo. ¿Ok? Vean que para yo poder obtener que mi gas vuelva a quedar en la misma posición, yo necesito aplicarle un trabajo a ese pistón para poder comprimir el gas. Entonces, para este caso, mi cambio de energía interna va a ser igual a un trabajo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Al ustedes aumentar, o más bien aplicar trabajo al gas, ese trabajo lo que va a hacer es aumentar la temperatura de ese gas. ¿Ok? Entonces vean que sí, todo bien, lo comprimimos, pero ahora no va a estar en el estado inicial que teníamos, porque ahora va a tener más temperatura que anteriormente. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué pasa si yo ya teniendo ese gas y ya ejerciéndole ese trabajo? Esa es la primera parte. Yo quisiera, digamos, volverlo a su estado inicial, que ya no tenga temperatura, sino que esté a como lo teníamos. Nosotros deberíamos aplicarle un calor, bueno, más bien extraerle calor, ¿ok? Con eso, el gas vuelve a su estado inicial. ¿Verdad? Tiene sentido. O sea, yo le aplico trabajo, me aumenta la temperatura. Entonces, para disminuirle la temperatura, le extraigo calor. Ahora, vean que, digamos, como era un proceso cíclico, nuestra energía interna tiene que ser igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Vean que nosotros ya aplicamos un calor y un trabajo. Entonces, esto es igual a esto. Y nos diría que el trabajo es igual al calor. ¿Qué quiere decir esto? Nos diría que todo el calor que está entrando se va a convertir en trabajo. O todo el trabajo que está entrando se transfirió por calor. Recuerden que ya lo vimos, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque las máquinas térmicas no son perfectas.
Entonces, vean que ya demostramos que para un gas así normal que se expande, es un proceso irreversible, ¿verdad? Generalmente estos procesos irreversibles lo que hacen es generar desorden, ¿ok? Entonces es más fácil desordenarlos que ordenarlos. Vean que nosotros fue facilísimo hacer que él se expandiera y ocupara todo el espacio vacío que había. Pero para poder volverlo a regresar a su estado inicial fue donde tuvimos problemas, ¿verdad? Como el problema fue ordenándolo. Entonces aquí demostramos que, digamos, ese proceso es irreversible. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Porque es que yo llegué a esto. Sí. Ok. Ahora, ya a partir de ahora vamos a empezar a hablar de la máquina de Carnot. ¿Ok? Entonces, bueno, primero vamos a leer el teorema de Carnot. El teorema de Carnot dice que ninguna máquina térmica real que opere entre dos depósitos de energía puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que funcione entre los dos mismos depósitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vean que nosotros tenemos otra vez como la estructura de un depósito caliente y un depósito frío. En este caso vamos a tener una bomba de calor de Carnot y una máquina térmica. Entonces, vamos a demostrar que una máquina de Carnot es la más eficiente y que su eficiencia solo depende de las temperaturas de los depósitos. ¿Ok? Esta eficiencia, o sea, la que vamos a demostrar, es la eficiencia máxima para máquinas reales. Eficiencias mayores a eso no existen. ¿Ok? Vean que, digamos, nosotros vamos a hablar de la máquina de Carnot, pero realmente la máquina de Carnot no es una máquina que ustedes puedan encontrar, digamos, en el mercado y puedan comprarla. Es casi como una idealización. ¿Ok? Entonces, para que eso lo tengan presente. Entonces, en la imagen que tenemos ahí abajo, vamos a considerar una máquina hipotética, que es esta máquina que está a la izquierda, que suponemos tiene una eficiencia mayor a la eficiencia de la máquina de Carnot. Yo voy a denotar el sub C mayúscula como Carnot. ¿Ok? Entonces, vean, cuando esta máquina térmica está extrayendo calor del depósito caliente y, bueno, después depositándolo al depósito frío, valga la redundancia, él va a realizar un trabajo. ¿Ok? Realiza el trabajo sobre el ambiente. Ahora, vean que este trabajo que sale de la máquina térmica es un trabajo que se ejerce sobre la bomba de calor. Entonces, ese trabajo lo que va a causar es que la bomba de calor empiece a extraer eh, energía del depósito frío y lo deposite al depósito caliente. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos determinar que ese trabajo es igual al trabajo de la máquina de Carnot. Por eso que les estoy diciendo. O sea, la máquina térmica realiza el trabajo y después ese trabajo que realiza está siendo realizado sobre la bomba de calor. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir es que no hay intercambio de energía, ¿verdad? Por trabajo con los alrededores. El único intercambio, digamos, de energía que hay por trabajo es en la combinación máquina térmica y bomba de calor. Entonces, recuerden que nosotros dijimos que la eficiencia es como la suposición que estamos haciendo, que la eficiencia es mayor que la eficiencia de la máquina de Carnot. Recuerden que la eficiencia se denotaba de la siguiente forma. Esto es igual a... No, esto no es igual. Vamos a ver. Es mayor. Es mayor. Y esto es Q. Voy que me equivoqué ahí. Ok.
Vean que como nosotros ya establecimos por lo que acabo de explicar, que el trabajo es igual al trabajo de la máquina de Carnot, este valor y este valor son iguales, entonces se cancela. Entonces, si despejo, yo voy a tener que el calor, H, es mayor, o sea, el de la máquina Carnot es mayor que el de la máquina térmica. ¿Ok? Si nosotros sustituimos con la igualdad de los trabajos, recuerden que yo tenía que el trabajo es igual a el trabajo de la máquina de Carnot. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor de la máquina térmica, o sea, el calor neto, va a ser igual a el de la máquina de Carnot. Ahora, lo que va... Me faltó una página, denme un momento. ¿Ok? Entonces, vean que al reacomodarlos, bueno, yo creo que lo puedo escribir aquí. Voy a reacomodar lo caliente de un lado y lo frío de lo otro. Caliente está a la izquierda, frío está a la derecha. ¿Ok? Vean que para la combinación máquina térmica, bomba de calor, la energía se transfiere del depósito frío al depósito caliente, ¿verdad? Eso se hace por medio de calor, ¿ok? Con ninguna entrada de energía por trabajo en los alrededores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, este resultado que obtuvimos, ese que está ahí abajito, viola el enunciado de Clausius, de la segunda ley. ¿Recuerdan lo que hablamos anteriormente de lo de Clausius? Entonces, es incorrecto determinar que la eficiencia de la máquina térmica va a ser mayor que la eficiencia de Carnot. ¿Ok? Entonces, por eso es que concluimos que la máquina de Carnot es la más eficiente. ¿Ok? Y de hecho es la más eficiente porque es reversible. ¿Ok? Puede funcionar de forma, bueno, puede funcionar en reversa como una máquina de calor o una bomba de calor, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar este proceso, ¿ok? Este proceso es un proceso para las máquinas de Carnot. Entonces, vean que a la derecha está la explicación de cómo se llegó a esto. Y la parte de la derecha es nuestro diagrama PV. Vean que muchas veces, bueno, de hecho la mayoría de veces, ustedes lo que se van a encontrar cuando hagan ejercicios son diagramas de presión-volumen, ¿verdad? Generalmente nunca se les pone este diagrama de la izquierda, pero es importante ese diagrama para explicar qué es lo que está ocurriendo con el gas. ¿Ok? Entonces, vean que nosotros vamos a tener una máquina que va a operar entre las temperaturas TC, que es una temperatura más baja, y una temperatura TH, que es una temperatura más alta. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que dentro de este cilindro nosotros tenemos un gas ideal. ¿Ok? Y vamos a tener un pistón que se mueve de forma ascendente y descendente. ¿Ok? Entonces, primero, las paredes del cilindro son térmicamente no conductoras. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta imagen de la izquierda y vamos a explicar qué es lo que ocurre. ¿Ok? Vean que el proceso, si nosotros quisiéramos llevar un proceso del punto A al punto B, lo que nosotros hacemos es una expansión isotérmica. ¿Ok? Esta expansión isotérmica se da a una temperatura TH. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros colocamos el gas en contacto térmico, este gas que está aquí, en contacto térmico
con un depósito de energía que está a una temperatura TH, o sea, una temperatura más alta. Entonces vean que el gas que está aquí adentro empieza a expandirse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empieza a expandirse? Porque él va a absorber la energía que se transfiere como calor y lo que hace es que, de hecho, mueve el pistón, ¿verdad? Entonces, él se expande. Vean que él hace esa expansión de forma isotérmica, ¿ok? A una misma temperatura. Ahora, yo tengo aquí ya el gas, ¿verdad? Expandido. Y ahora lo que hago es ponerle un aislante térmico donde había puesto el depósito de energía. Entonces, lo que va a ocurrir es que el gas se expande adiabáticamente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no entra ni sale energía del sistema por calor. Entonces, durante la expansión, la temperatura del gas disminuye de una temperatura TH a una temperatura TC. ¿Ok? Y el gas efectúa trabajo para elevar el pistón. Ahora, para el proceso de C a D, va a ocurrir otra vez como el de AB, pero de forma inversa. ¿Okay? Entonces, el gas se coloca en contacto térmico con un depósito de energía que va a estar a una temperatura más baja que a lo que está este gas. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando pasa eso? Que nosotros vamos a poner una temperatura más baja. El gas va a empezar a comprimirse. ¿Ok? Pero se comprime de forma isotérmica. ¿Ok? Entonces, durante este tiempo el gas expulsa energía al depósito, o sea, el QC. Y el trabajo del pistón realiza sobre el gas lo vamos a denotar como el trabajo TC/AD. TC/AD. Ahora, el último proceso es que ahora quitamos este depósito de energía TC y le vamos a poner un aislante térmico. Entonces, otra vez lo que va a pasar es que en este caso el gas se va a comprimir adiabáticamente y la temperatura del gas aumenta a la temperatura TH. Y el trabajo efectuado por el pistón va a ser el trabajo de D a A. Vean que los trabajos tienen los subíndices como este que está acá. Vean que yo, de hecho, explico esto con el diagrama termodinámico. Yo tengo de A a B una expansión isotérmica. Vean que pasó de un volumen más bajo a un volumen más alto. ¿Okay? Después se expandió, o sea, pasó de un volumen más bajo a uno más alto de forma isotérmica. ¿Okay? Después de hacer esto, se comprimió, o sea, pasó de un volumen más alto a uno más bajo de forma isotérmica y después se vuelve a comprimir de forma diabática. Este diagrama que ustedes tienen a la derecha es el diagrama PV para una máquina de Carnot. En el momento en que ustedes vean un diagrama de esta forma, ustedes saben que es Carnot. Muchos problemas, y se los digo para que no se equivoquen, muchos de estos problemas lo que hacen es hacerlo de esta forma. Les ponen así el diagrama y ustedes tienen que determinar, por ejemplo, si es una máquina de Carnot o, por ejemplo, un ciclo de Otto que lo vamos a ver el jueves. Pero, nunca, o sea, muchos problemas no les dicen, bueno, esto es un ciclo de Carnot, sino que ustedes tienen que deducir que es un ciclo de Carnot por la forma del diagrama. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Porque yo sé que eso puede generar dudas, pero si ustedes están claros que, por ejemplo, Carnot es, digamos, una expansión y una compresión adiabática y una expansión y una compresión isotérmica, ya ustedes ahí dicen, ok, Carnot. ¿Ok? Ahora, explicando ya esto, vamos a hacer la demostración de la eficiencia térmica. Voy a ir un poquillo más rápido porque ya se nos acaban los 50 minutos. Nosotros tenemos que esto es igual a 1 menos QC entre QH. Recuerden que esta era la eficiencia que demostramos para una máquina térmica. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar, voy a ponerlo aquí,
¿qué es lo que pasa en cada uno de los procesos? En el proceso donde hay expansión adiabática, lo que nosotros tenemos que es el cambio de la energía interna menos el trabajo realizado de A a B. Vean que la energía interna es cero porque es cíclico, o sea, él termina donde empieza. Entonces esto es cero. Y esto va a ser igual a esto. Como está en valor absoluto, eso va a quedar positivo. Recuerden que para un proceso isotérmico nosotros habíamos determinado que el trabajo era nRT por el logaritmo del volumen final menos el volumen inicial. El final va a ser B y el inicial A. Esta temperatura, como lo que se está poniendo es un reservorio caliente, es TH. ¿Okay? Ahora, de la misma forma vamos a llegar a una expresión para el calor de la parte fría. Perdón ahí que está sonando el reloj, no sé si lo escuchan. ¿Ok? Esto va a ser igual a 0 menos VCD. Y esto nos va a quedar igual a nRTC del logaritmo de VD entre VC. ¿Okay? Entonces ya tenemos esos términos de los calores. Vean que en ningún momento nos dicen cuánto valen los volúmenes. Pero nosotros podemos determinar la relación entre los volúmenes con la fórmula de las expansiones o compresiones adiabáticas. Pero entonces, primero, vean que yo tengo que llegar a una expresión de QH entre QC. Si yo sustituyo eso, yo tengo que es perdón, era QC entre QH. Ahí lo puse mal. QC entre QH. Entonces yo voy a llegar a esto. Lo que hago es sustituir ambos valores y NR se me da con NR. ¿Okay? Vean que para la parte adiabática yo tengo que, puedo expresar las temperaturas y los volúmenes. ¿Recuerdan esta fórmula? Esto es TC. ¿Sí se acuerdan de esta fórmula? Que la vimos ahí la vez pasada. Esto es B y esto es A. De la misma forma lo vamos a tener para C y D. Entonces, si yo despejo los, o sea, hago una división entre ambas ecuaciones, yo voy a llegar a una relación de los volúmenes con respecto a todos los procesos. ¿Ok? Vean que si saco un ejemplo, raíz a ambos lados, voy a llegar. Esto es B. No sé si ahí lo ven bien porque está como muy abajo, pero llegamos a esa relación. Entonces, ya voy a ponerlo acá. Yo voy a tener que esto es igual a TC logaritmo de VD entre VC. Vean que llegamos a la conclusión con esta parte de la expansión o compresión adiabática de que VCT es igual a VP entre VA, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que esto es igual a
Y vamos a llegar a la conclusión de que esto es igual a 1 menos la temperatura fría entre la temperatura caliente. ¿Okay? Este resultado nos dice que todas las máquinas de Carnot que operan entre las mismas dos temperaturas tienen la misma eficiencia. Entonces, generalmente esta eficiencia va a aumentar cuando esta temperatura TC va a disminuir y la caliente más bien va a aumentar. Vean que nosotros podríamos llegar a una eficiencia, por ejemplo, de la máquina de Carnot, donde esto fuera 1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Donde la temperatura T0 sea 0 Kelvin, ¿ok? Esto en la vida real no pasa. Realmente esa temperatura fría se toma como la temperatura del ambiente, ¿ok? Entonces, siempre va a ser menor a 1, ¿verdad? Pero es la máquina, o sea, la máquina térmica que tiene más eficiencia. Y también nosotros podemos llegar, porque como esta máquina de Carnot digamos, se hace un proceso reversible, nosotros también tenemos valores para el coeficiente de el COP, voy que es que se me olvida el nombre, coeficiente de rendimiento. Y esto va a ser igual a el COP, ¿verdad? Este es el de enfriamiento. Este va a ser igual a, haciendo una sustitución similar, a que TH entre TH menos TC. Y el COP de calentamiento va a ser igual a TC entre TH menos TC. Y así se demuestra esta parte de máquinas térmicas, ¿verdad? Para este tema.